Este fin de semana pasado tuve la oportunidad de hacer una visita express a Parras, Coahuila, y mi primera parada fue el 7º encuentro numismático que se llevó a cabo en una sede muy bonita, la Casona del Banco. Aunque mi tiempo fue muy limitado, sí pude comprar unas cuantas piezas que les mostraré al final del video y también les diré cuánto me costaron. Pero antes les quiero compartir un breve tour del nuevo Museo Regional Francisco I. Madero que se encuentra en el centro de Parras. Como ya saben, don Francisco I. Madero nació en Parras, así que Felipe Bravo, quien también organiza el encuentro numismático, construyó e inauguró recientemente este museo, compartiendo así con el público general su colección personal muy extensa y completa. Pero antes de comenzar, tómense unos segundos para suscribirse al canal y activar la campana para recibir notificaciones de mis próximos videos. Muy bien, pues aquí estamos en Parras de la Fuente, Coahuila, con Felipe Bravo. Y muchas gracias, Felipe, por darnos este tour. Te voy a pedir que nos des un poquito del trasfondo de este museo y que empieces con el recorrido. Sí, quieras. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, en primera, aquí tenemos una copia del acta de registro de nacimientos, donde viene el nombre original, y que es Francisco Ignacio, pero es con Y. Entonces, ese es el nombre original y real de él. Ya después pienso yo que más o menos cuando estuve en campaña para la presidencia fue cuando le cambiaron el apellido por Y, pero el nombre es de I latina, pero el nombre original es con Y. Él su firma siempre la firmó con Y, ¿sí? Por acá tenemos una serie de fotografías, todas pues ya son fotografías conocidas, pero les quisimos dar un toque diferente y están a color. Entonces para que la gente tenga una visión diferente de cómo eran más, que se viera más real, ¿verdad? Los personajes. Y pues al parecer no hay ningún museo con fotos a color de la Revolución, ¿verdad? Entonces es una de las ideas que tuvimos para tener algo diferente. Bueno, y para empezar, ¿por qué Francisco I. Madero? Bueno, pues yo vivo aquí en Parras, ¿verdad? Entonces siempre me empezó a gustar el personaje, ¿verdad? La historia, pues todo lo que hizo de la Revolución, de las elecciones democráticas. Entonces empecé a coleccionar material referente a él. Duré como 8 años coleccionando. Entonces llegó un punto en que yo dije, pues oye, ya tengo suficiente material, y mi idea no era exactamente el museo, sino mostrárselo a las personas, ¿verdad? Que mi colección fuera, pues que las personas la pudieran ver. Y otra, pues les digo que yo tenía todo en cajas de las de plástico. Y decía, pues hasta me daba tristeza tenerlas ahí guardadas. Claro, estaban bien cuidadas, ¿verdad? Entonces ya tener todo en vitrinas y así bien, en una exposición bien hecha, pues es algo muy satisfactorio para mí también. Entonces todo lo que vemos aquí es colección personal. Es mi colección, así es. Wow. Sí, son 8 años de mi vida aquí. Muy bien. Por acá tenemos una serie de fotografías. Casi todas son de Pancho Villa, porque son de las que vendía Luz Corral, cuando tenía el museo allá en Chihuahua. También es firma de Luz Corral, en los billetes también los firmaba. Estos son pasquines, eran como los periódicos, todo es referente a Madero, y esa revista es de cuando ganó las elecciones. Sí, ahí está Madero pues al tiempo de que ganó las elecciones para presidente. No sé, otro de los que tenemos en atractivo pues es el mural. Fueron 9 pintores, 6 de aquí locales y 3 de La Laguna, que vinieron y nos iluminaron aquí con su talento, ¿verdad? Ayudando aquí a embellecer el museo. ¿Cuánto tiempo se tardaron en completar el mural entero? La verdad duré casi 1 año para que me lo terminaran. ¿Y la idea, las imágenes, de dónde salió? Mira, el tema siempre fue revolución, pero yo les di pues libre albedrío, ¿verdad? Pues al final son artistas, y yo no les voy a decir lo que les nazca, ¿verdad? Ya salió de su idea, ¿verdad? Lo que pudieran hacer, o sea, fueron ideas de ellos, ¿verdad? Sí hubo cierto ahí algún lineamiento, ¿verdad? Pero fue lo que les nació hacer, ¿verdad? Excelente. Mira, acá tenemos una serie de fotografías postales, todas son originales, todas de Madero. Esta sí es foto original también. Muy difícil de conseguir fotos de Madero, y más tantas. Yo creo que soy del que tiene más en México, no sé. No he visto tantas juntas yo en ningún otro lado. Sí, mira, bueno, estas son fotos originales también. Salieron de ahí de una casa de aquí de los familiares. Esta también es muy representativa porque es una foto de cuando era
de cuando era presidente, que son raras las fotos de cuando era presidente, no es tan común. Y por acá tenemos, por ejemplo, bueno, este es un pagaré de la Compañía Industrial de Parras con la firma de él. Aquí está, firma, como les comentaba, que firmaba con Y. Acá tenemos una hoja membretada cuando vivía en San Pedro del Rancho. Esa también es firma de él a lápiz y aquí está el nombre para que no quede duda, Francisco y Madero y con Y. Aquí tenía la edad de 1 año y medio. Esta es foto del archivo Casasola. Esta es propaganda política de cuando era candidato a la presidencia. No he vuelto a ver uno de esos. Nunca. Wow. Aquí tenemos una serie de fotos, la mayoría son de la decena trágica, en los últimos días, cuando le hacen el golpe de Estado y pues terminan asesinándolo, ¿verdad? Acá tenemos unos periódicos de la época. Este es de cuando gana las elecciones y entra triunfante a la capital con un contingente de 100,000 personas. Estos otros dos son de cuando lo detienen en Palacio Nacional. Y aquí viene un comunicado donde Victoriano Huerta ya se autoproclama presidente de la República, se autoproclama comandante del Poder Ejecutivo. Todos son de la época. Y este es de cuando lo asesinan al ser trasladado a penitenciaría. Lo matan el 22 de febrero de 1913. El periódico es del 23 de febrero de 1913. Obviamente la colección en sí pues es una inversión fuerte, ¿no? Pero me imagino que el hacer el museo en sí fue una inversión pues la fuerte, verdad, sí, las dos cosas. ¿Hay alguna cuota de recuperación, algo así, por visitar el museo? Se están cobrando 45 pesos a los adultos y 20 a los niños. Muy bien. ¿Alguna dirección, ubicación para que la gente...? Estamos en Treviño, casi esquina con Allende, en el centro de Parras. Muy bien. Estos billetes son los primeros billetes revolucionarios. Se los hicieron en Monclova por orden de Venustiano Carranza. Y ya de ahí se vino una avalancha de billetes revolucionarios, pero estos fueron los primeros. Si una vez fallecido Madero, pues el personaje fue muy popular y en varios estados de la República lo pusieron en sus billetes, entre ellos el Banco de Sinaloa y el Banco de Sonora, que aquí tenemos las series completas de esos estados, donde viene, acá está con Juárez y aquí está con Pino Suárez, los mártires de la Revolución. Aquí tenemos los del Banco de Chihuahua, ¿verdad? Son comunes, por así decirlo, Madero con Abraham González, pero fueron los primeros billetes en los que aparece Madero ya muerto, ¿verdad? Ya que había fallecido. Y aquí tenemos una parte de los billetes del Banco de Coahuila. ¿Y esa casa se supone que es donde nació? Sí. Es la casa. Sí, y luego el banco donde es la convención ahorita, que fue el banco de ellos. Y este es Madero, el papá don Francisco Madero y don Evaristo Madero Elizondo, el abuelo. Casa. El abuelito, sí. Fue el que llegó aquí a Parras en 1870 y compró la hacienda del Rosario, con ello la fábrica y lo que es Casa Madero ahorita. ¿Quién es el que era amigo de Tomás Alva Edison? El abuelo. El abuelo, ¿verdad? Sí, aquí está la foto. Es Aquí está el papá. Sí, Francisco Madero, este es el papá y este es Tomás Alva Edison. Una de las cosas más interesantes y raras que tenemos aquí en el museo es esta serie de billetes revolucionarios. Estos son de aquí de Parras. Sí, los hizo el general Roberto Rivas, un 30 de abril de 1914. Son de aquí, de una firma local. Y pues sí, a pesar de que son de aquí de Parras, son muy raros. Ahí tenemos la serie completa también ya. Esta esa certificada, ¿verdad? Sí, ese lo conseguí en Estados Unidos, en una subasta ya. Sí, son billetes muy raros y difíciles de conseguir, la verdad. Y acá tenemos pues son comunes, unos y no tanto, los famosísimos cheques de banco a banco de La Laguna, que también forman parte de la billetística de aquí de la época de la Revolución. ¿Sí? Acá hay otros cuantos, acá tenemos unos de Saltillo que también son algo raros y unos de San Pedro que son de la casa comercial del papá de Francisco Madero. Y pues por último acá pues tenemos algo de lo que hay aquí en Parras, ¿verdad? De lo que se consigue de nuestros antepasados indios y de lo prehistórico que hay aquí, hay fósiles, huesos de dinosaurio, vértebras de dinosaurio. Es lo que tenemos aquí.
ya para finalizar. La mayoría son vértebras, casi siempre se fosilizan los huesos de la columna vertebral y de las piernas por ser más densos. Pues está muy interesante todo, obviamente lo vimos muy rápida, no lo vimos muy a detalle, pero para eso los animamos a que vengan y lo vean personalmente. Y pues muchas felicidades. Muchas gracias. Por el museo, también por el encuentro numismático que organizas. Muchas felicidades también y pues ánimo, muchas gracias. adelante. Adelante y a seguir haciendo eventos ya. Pues museos ya no, con este ya. Con este ya, Con pero este quedó ya. muy bien y ojalá... Y pues invitar a la gente que cuando vengan a Parras, pues que visiten el museo. Perfecto. Bien, pues ojalá les haya gustado el tour. Como les comenté al inicio del video, les voy a mostrar lo que compré. Como comentaba, llegué un poco tarde, pero sí alcancé todavía a encontrar estas onzas Troy del 78, que es fecha clave. Compré 2 en 900 pesos cada una, que es un buen precio. Las he conseguido un poquito más baratos todavía, pero 900 pesos es buen precio. He visto que se venden arriba de 1,000 pesos ya, 1,100, 1,200. Entonces es buen precio por una fecha clave. Ambas son espacios, la variedad de espacios cerrados, me parece. Luego compré esta onza de 1985, dice que fue acuñada en Estados Unidos, y Liberty Trade Silver. Aquí abajo hay unas barras también que hicieron de una onza. Viene MTB y la E que se ve ahí es de Engelhard, que la plata Engelhard pues sí es algo coleccionable en Estados Unidos. Y lo más seguro es que vaya a vender esta pieza, no me la voy a quedar, pero la compré en 750 pesos. Luego también compré esta ficha de 1987 que dice Casa de Moneda de México y tiene la prensa de volante, así como en las onzas Troy. Y de este lado vemos que dice Banamex. Tengo una colección de piezas que muestran la prensa de volante. Entonces me parece que esta pieza ya la tengo. No me acordaba muy bien de la condición, la voy a tener que comparar, pero la compré en 100 pesos esta ficha. Y por último compré algunas monedas de 20 pesos que me faltaban en la colección. Para empezar compré esta del Ejército, que está en muy bonita condición, tiene mucho brillo todavía y me sorprendí de haberlo encontrado en 50 pesos. En muy bonita condición, sin circular, aunque sí tiene marcas de bolsas o pues rasponcitos, y ahí tienen una marca en el casco. Pero acabo de ver unas publicadas en 350 pesos, entonces encontrarla por 50 pesos en muy bonita condición, tiene un color ahí bonito, una pátina, y me faltaba esta en la colección, entonces la voy a agregar al álbum. Por 50 pesos no está nada mal. Este es del Ejército, 100 años del Ejército Mexicano del 2013. Y compré igual en 50 pesos esta de Morelos del 2015. También tiene un color bonito, buen brillo. Sí se ven varios pues marcas ahí en la pieza, pero dentro de lo que cabe están en muy bonita condición. Y también compré la misma moneda en lo que le llaman blister, aunque la verdad esto no es un blister. Sí es oficial del Banco de México, pero es la presentación pues más chafa que he visto, la verdad. No es una pieza sellada, los blisters están sellados, es en plástico sellado y generalmente con un cartón o algo duro. Este literalmente es una bolsa que no viene sellada, nada más tiene un poquito de pegamento, entonces se pega ahí, no está sellada, se puede abrir, se puede volver a cerrar y no te das cuenta si se abrió o no. El papelito que viene ahí adentro, todo esto se imprime por una nada, ¿no? Entonces es muy fácil hacer, pues hacer tu propio blister y que alguien lo venda como original cuando no es original. La moneda se puede reemplazar porque no viene sellada. Entonces, entiendo que le dicen blister, aunque técnicamente no es un blister, es bolsita. Es literalmente una bolsita
que tiene un pegamento y ahí se cierra. Pero esta moneda sí se ve original, sí la revisé, la cápsula también se ve que es la original, está en muy bonita condición, le tomé una foto y un par de videos y en persona pues se ve hasta mejor que la foto. Entonces este blister, como le llaman blister, esta bolsita, la compré en 100 pesos y la verdad no me la voy a quedar en esta presentación porque creo que es algo pues ridícula, sinceramente, la presentación esta. Hay algunas monedas de 20 pesos más recientes que sí están en blister, selladas, y eso sí tiene sentido, pero esta bolsita no le veo mucho sentido guardarla así. Sí voy a preservar la bolsita y el cartoncito, el papelito, pero en sí esta pues la compré más por la moneda que por la presentación, y la voy a guardar también en mi álbum. La voy a incluir ahí en mi colección de monedas de 20 pesos que estoy completando. Entonces, bien, pues eso es lo que alcancé a comprar. Llegué tarde por otros compromisos, solo pude estar un ratito, pero aún así creo aproveché un poquito y pude comprar algunas piezas a buen precio, en buena condición, y algunas que me faltaban, algunas que sinceramente voy a revender, pero sí pude aprovechar ahí la vuelta. Y tuve el privilegio, obviamente, de visitar el Museo Regional Francisco I. Madero. Entonces, espero hayan disfrutado del video. Si son nuevos al canal, no se les olvide suscribirse al canal. Denle un like al video, déjenme un comentario abajo y nos vemos en el próximo video.